Mi padre me ocultó una carta durante años. No era una factura, ni un folleto cualquiera, ni una postal perdida. Era una carta con mi nombre escrito a mano, con letra conocida, guardada en un cajón al que yo nunca tuve acceso, mientras él me repetía una y otra vez que había cosas que era mejor no remover. Durante mucho tiempo pensé que el silencio era lo único que me había tocado, que algunas respuestas se habían ido con ciertas personas para siempre, hasta que, por un descuido, esa carta apareció delante de mí y entendí que el silencio no había sido casualidad. Alguien lo había decidido. Si te quedas conmigo, te voy a contar cómo pasé de ser la hija que se tragó años de preguntas sin respuesta a la mujer que, un día, con la carta ya abierta en las manos, tomó una decisión que nadie en mi familia vio venir y que cambió para siempre la forma en que miré a mi padre, a mí misma y a todo lo que me habían contado sobre mi historia. Me llamo Elena, tengo 33 años y esta es la historia real de cómo mi padre me ocultó una carta durante años y de lo que hice cuando por fin la leí. En mi casa siempre hubo temas de los que no se hablaba. Uno de ellos era mi madre, no la mujer que me crió, mi madrastra, aunque nunca usamos esa palabra, sino mi madre biológica, la que se fue cuando yo era muy pequeña. Según mi padre, se fue porque no estaba preparada para ser madre. No pudo con la responsabilidad. No supo elegir. Cada vez que yo hacía alguna pregunta, obtenía versiones parecidas, recortadas, llenas de juicios, pero vacías de detalles. De niña, acepté esa historia como aceptas que el cielo es azul. De adolescente, empecé a sentir que faltaban piezas. ¿Dónde vive?, preguntaba. No importa, respondía mi padre. ¿Te llama?, insistía. Si te quisiera, estaría aquí, cortaba él. Yo aprendí a leer entre líneas un mensaje muy claro. Preguntar dolía, y dolía sobre todo a él. Así que dejé de preguntar. Pero las preguntas se quedaron dentro. Hubo una frase que se me quedó marcada. Te hice un favor al alejarte de ciertas cosas, me dijo una vez, después de que yo insistiera demasiado. Hay cosas que es mejor que no sepas. Yo, con 16 años, escuché eso como lo que era, un muro, y me acomodé del lado que él había decidido para mí. Pasaron los años. Estudié, trabajé, me mudé. Construí una vida medio normal con un hueco enorme en medio. Cada vez que veía historias de gente que buscaba a su madre, que se reencontraba, que leía cartas viejas, me dolía algo en el pecho, pero enseguida me repetía el relato oficial. Si no está, es porque no quiso estar. Mi padre, mientras tanto, se encargaba de recordarme todo lo que él sí había hecho. Yo fui el que se quedó. Yo te di de comer. Yo estuve en tus festivales del colegio. Y era verdad. No quiero ni puedo borrar eso. Pero con los años empezó a parecer más una factura que un recuerdo. El día que todo cambió fue de lo más normal. Mi padre había tenido un pequeño problema de salud, nada grave, pero sí lo suficiente como para que yo fuera a su casa a ayudarle a ordenar papeles, recetas, documentos. Él siempre fue desordenado. Guardaba cosas importantes junto a entradas de cine de hace 1000 años. Mientras revisaba un cajón del mueble del salón, vi un sobre doblado varias veces, amarillento, con mi nombre escrito. Elena, en mayúsculas, con una letra que no era la de mi padre. El corazón me dio un vuelco. Lo tomé con cuidado. ¿Puedo abrirlo?, pregunté. Mi padre, que estaba en el sofá, miró hacia el sobre y se puso pálido. Eso es viejo, murmuró. Déjalo, son tonterías. En otro momento, quizás lo habría dejado, pero algo en su cara, esa mezcla de miedo y culpa, me dijo que aquí había más que tonterías. ¿Quién lo escribió?, pregunté con la voz más firme de lo que me sentía. Silencio. ¿Papá?, respiró hondo. Tu madre, dijo al fin. Pero no hace falta que lo leas. La frase, no hace falta que lo leas, fue la chispa. Me vi de golpe a todas las edades en las que había querido saber algo y me habían dicho, no hace falta. Estaba cansada de no hacer falta. Sí, hace falta, respondí. Para mí, sí.
Me senté en la mesa con el sobre en las manos. Mi padre me miraba desde el sofá, inquieto. «¿Si la abres?» «Luego no me vengas con reproches», soltó, como quien advierte de un precipicio. «Los reproches no los trae la carta, papá», dije. «Los trae lo que se hizo con ella». Abrí el sobre. El papel tenía el olor agrio de lo guardado demasiado tiempo. La letra, aunque algo temblorosa, era clara. Empecé a leer. «Querida Elena». Nunca nadie me había llamado así en una carta. Ni siquiera sabía que existía esa carta, y sin embargo, llevaba años escrita para mí. Las primeras líneas me dieron un golpe en el estómago. Mi madre contaba cómo la obligaron a irse, cómo el acuerdo entre adultos se hizo sin preguntarme nada, cómo había intentado verme y le cerraron la puerta con la excusa de «lo mejor para la niña es que no tengas contacto». No se pintaba a sí misma como una santa. Reconocía errores, miedos, decisiones mal tomadas, pero también dejaba claro algo que nadie me había dicho nunca, que ella había querido estar más de lo que le permitieron. Había fechas, detalles, lugares. Contaba la vez que fue a mi colegio y la hicieron marcharse. La vez que dejó un regalo que nunca llegó a mis manos. La vez que escribió esa carta, confiando en que me la darían cuando fueras mayor y pudieras decidir por ti misma. Cada frase era como arrancar una capa de pintura de las paredes de mi memoria. Debajo del «te abandonó» apareció otra imagen. Una mujer a la que también sacaron de la ecuación. No para protegerme a mí, sino para proteger la versión de los hechos que a mi padre le convenía sostener. En un párrafo casi al final, mi madre escribía: «Si estás leyendo esto, es porque tu padre por fin decidió dejarte elegir. Si no la estás leyendo nunca, es porque siguió teniendo más miedo que amor». Me quedé clavada en esa frase. Miré a mi padre. Él no podía sostener mi mirada. Tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas y una defensa a punto de estallar. «¿Desde cuándo tienes esta carta?», pregunté. «Tú no entiendes», respondió de inmediato. «Yo quería protegerte. Ella no estaba bien, no era estable, era un caos. Yo decidí que lo mejor era que no la tuvieras cerca». Repetía el discurso de siempre, pero ahora, con la carta en la mano, sonaba distinto. «¿Desde cuándo la tienes?», insistí. Bajó la mirada. «Desde que tenías 8 años», murmuró. 8 años. Habían pasado 25. 25 años en los que yo había vivido con la idea de que mi madre nunca había intentado decirme nada, mientras una carta con mi nombre dormía en un cajón a 4 metros de donde yo hacía los deberes. Sentí rabia, mucha, un fuego que me subió desde el estómago hasta la garganta. Pero también sentí algo más, un dolor antiguo, reconocido por fin. No era solo que me hubiera ocultado esa carta. Era lo que esa carta representaba. Todos los «tú no necesitas saber», «no preguntes», de eso no se habla, que me habían ido apagando. Mi padre empezó a justificarse. Ella pudo haberse movido más, pudo haber ido a otra parte, no era solo culpa mía. Yo lo escuchaba, pero algo en mí ya no tragaba igual. «Ella pudo hacer más, sí», dije, «pero tú tuviste esto en la mano. Tú tenías la llave más simple, darme esta carta, y elegiste no hacerlo». Se hizo un silencio pesado. Yo miré la carta, la volví a leer por partes. Sentí que mi vida entera se acomodaba de otra forma en mi cabeza. No borraba el dolor, pero lo reordenaba. Y entonces, sin haberlo planeado, supe lo que tenía que hacer. Lo que hice después no fue gritar, ni romper cosas, ni huir de la casa. Fue algo más quieto por fuera, pero radical por dentro. Decidí responder a esa carta. No solo en un papel, sino en la vida real. «Voy a buscarla», dije, plegando la carta con cuidado. Mi padre se levantó de golpe. «¿Qué?», exclamó. «¿Qué vas a hacer?». «Voy a buscarla», repetí. «Es mi derecho conocerla, escuchar su versión, aunque llegue tarde. Ya escuché la tuya toda la vida. Ahora me toca a mí decidir». Él se llevó las manos a la cabeza. «Te va a hacer daño», dijo. «Te va a llenar la cabeza de cosas que no son.
He intentado evitarte sufrimiento. Lo miré, cansada. Y en ese intento me lo causaste tú, respondí. Ya no soy una niña. Si hay más cartas, más historias, las voy a leer yo, no filtradas. Esa fue la decisión que nadie imaginaba que tomaría. Durante años, la versión oficial era que yo no quería saber nada, que para mí mejor así. A partir de ese momento, dejé de ser personaje secundario en un relato ajeno y me convertí en la autora de lo que venía después. Con la carta en la mano, empecé a buscar datos. Mi madre había dejado una dirección antigua, un apellido, algunos nombres. Busqué en redes, en registros. Pregunté a familiares que siempre habían estado en la periferia de nuestra vida. Descubrí cosas que dolieron y otras que encajaron como piezas que faltaban. Su vida había sido un caos, sí, pero también había momentos en que intentó acercarse y se encontró con un muro. No voy a edulcorarlo, el reencuentro no fue de película. No corrimos una hacia la otra en cámara lenta. Cuando por fin la encontré y la vi, años más tarde, estaba mayor, cansada, con culpa en los ojos. Yo llevaba conmigo no solo la carta, sino un mar de emociones. Nos sentamos frente a frente, dos desconocidas que sin embargo compartían sangre, gestos, heridas. Le mostré la carta. Pensé que nunca la habías leído, susurró. Me pasé años odiándome por haber confiado en que te la darían. No la leí, respondí. Hasta hace unas semanas. Papá la guardó. La encontré de casualidad. La vi llevarse la mano a la boca, como si el peso de esa frase la aplastara. No hice de juez. No estaba allí para absolverla ni condenarla. Estaba allí para ver, escuchar, decidir qué hacer con todo eso. Hablamos horas, contó sus errores, sus adicciones, sus huidas, sus intentos torpes de arreglar lo que ya estaba roto. También contó cómo fue que mi padre le cerró la puerta, literalmente, y cómo ella aceptó ese castigo como si no mereciera nada más. Yo no disculpé automáticamente, pero tampoco salí corriendo. Algo dentro de mí, por primera vez, se permitía sentir compasión y rabia al mismo tiempo. Cuando volví a casa de mi padre, días después, supe que la siguiente conversación iba a ser igual de difícil. Se había quedado en silencio desde que le dije que la buscaría. No me llamó, no preguntó. Creo que tenía miedo de la respuesta. Me senté frente a él, con la misma calma tensa con la que me había sentado a abrir la carta. Ya la vi, dije. Ya hablé con ella. Su mandíbula se tensó. ¿Y qué te dijo?, preguntó, como si se preparara para un juicio. Muchas cosas, respondí. Algunas malas, otras peores, otras tristes. Pero hay algo que quiero que entiendas, papá. Lo que más me dolió no fue lo que ella hizo cuando yo tenía 4 años. Fue lo que tú hiciste con esta carta cuando yo tenía 8. Se quedó callado. Las lágrimas que antes había contenido empezaron a caer. No supe hacerlo de otra manera, dijo. Tenía miedo de que te fueras con ella, de que me odiaras, de perderte. Y lo que hiciste fue perder partes de mí durante años, respondí. Cada vez que me dijiste que no había nada que yo necesitara saber, me alejaste un poco más de ti, no de ella. Lo que hice después puede sonar simple, pero fue lo más difícil. Le dije que, a partir de ese momento, no iba a permitir que nadie decidiera por mí qué partes de mi historia podía conocer, ni él, ni ella, ni nadie. Que si quería seguir siendo parte de mi vida, tenía que aceptar que yo iba a reconstruir mi propia versión, aunque eso moviera su pedestal. Empecé a escribir. No una carta, sino muchas. A mí misma a los 8 años, a la adolescente que dejó de preguntar, a la adulta que abrió el sobre. Y, sí, también a ellos dos. No para enviarlas todas, sino para sacar de mi cuerpo lo que el silencio había acumulado. Al final, decidí hacer algo más con esa carta. La guardé, pero no en un cajón escondido. La guardé conmigo, en un lugar donde pudiera verla cuando quisiera. Donde me recordara 2 cosas. Que alguien quiso decirme algo y otra persona se interpuso. Y que, aún llegando tarde, la verdad sigue siendo verdad.
Si tú estás escuchando esto y sientes que hay una parte de tu vida que siempre te contaron a medias, quiero decirte algo. No estás obligada a quedarte con la versión que otros decidieron para ti. Tal vez no haya cartas, tal vez sí, tal vez las respuestas duelan, pero también pueden liberar. Lo importante es que, si llega el momento de abrir un sobre, literal o simbólico, seas tú quien decida qué hacer con lo que hay dentro. Mi padre me ocultó una carta durante años. Durante mucho tiempo, pensé que eso me había robado la oportunidad de elegir. Hoy sé que, aunque no puedo cambiar lo que se hizo cuando yo era niña, sí puedo decidir qué hago con lo que sé ahora. Y que, a veces, lo más valiente no es leer la carta, sino permitir que después de leerla, cambie el papel que cada uno ocupa en tu vida. Porque nadie imagina, ni siquiera yo lo imaginaba, lo que puede pasar cuando dejas de ser la persona a la que le esconden la verdad y te conviertes en la que la mira de frente, aunque tiemble.